Almendra, azúcar y anisetes son los únicos ingredientes de este dulce navideño típico de Aragón. Primero se calienta el azúcar y se remueve sin parar hasta convertirlo en caramelo, sin que se queme, porque si no avisan, amarga. Luego se mezcla con las almendras marconas. Ahí es cuando viene un poquito el problema de la dificultad, y es que tienes que sacarlo, cristaliza muy rápido, endurece muy rápido y hay que cortar las barritas pues lo más rápidamente posible. Estas navidades este postre será protagonista en muchas sobremesas, una tentación a la que pocos podrán resistirse. Pero no se preocupen, lo malo no es el guirlache. Los dulces son lógicos en estas fechas, hay que tomarlos y disfrutarlos y en moderación. El problema no está en el guirlache, está en la cantidad de guirlache que comas, ¿no? Y el resto de comidas que metas alrededor. Y otro truco para que no sienten tan mal estos excesos: comer pocos hidratos de carbono los días previos y hacer ejercicio.